Hola, buenas. Ahora yo les voy a enseñar otro método de armadura, que es el método de seccionamiento. Este método es un método mucho más rápido. Es un método mucho más rápido que el anterior. Y lo interesante de ese método es que uno no tiene que ir nudo por nudo para resolver el sistema. Lo que uno va a hacer es que uno va a seleccionar en esa parte de ahí y va a hacer un corte estratégico. Y ese corte se va a hacer de la siguiente manera. En un punto donde solamente quede una reacción, queden por lo menos 3 reacciones y que cuando yo aplique momento, 2 de ellas se eliminen para que mi sistema de ecuación sea satisfecho. Esa va a ser la estrategia. En este ejercicio me están pidiendo que busque la fuerza de la barra que va de D a E y la de D a B. O sea, la que va de D a E y la que va de D a B. Esa y esa. Entonces vamos a comenzar el ejercicio. Lo primero que siempre hago es buscar mi geometría. Ok. Mi geometría, vamos a ver. Vamos observando 2.4. Se me olvidó escribir el valor que va aquí. Se me olvidó ponerlo, que es 4.5. Entonces vamos a ver. 4.5, 2.4. 4.5, 2.4. 4.5, 2.4. O sea, esos ángulos de ahí son congruentes, son iguales. Son iguales. Entonces vamos a decir que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de opuesto sobre hipotenusa. El opuesto 2.4 entre 4.5. De 4.5. Eso me va a dar a mí un valor de 28.07. Entonces, ya obteniendo ese valor, 28.07, yo sé que 28.07 va a valer aquí, va a valer aquí, va a valer aquí, y siempre en los lados opuestos. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que yo tengo que hacer es aplicar nuestras ecuaciones de equilibrio. Vamos a poner ecuaciones de equilibrio. Venimos aquí, ecuaciones de equilibrio, y decimos sumatoria de momento. ¿En qué punto? En el punto F. Sumatoria de momento en el punto F. Tengo mi diagrama de cuerpo libre. Aquí una reacción, aquí otra reacción y aquí otra reacción. Aquí otra reacción. Sumatoria de momento en F. Igual 0, asumiendo que antihorario es positivo. ¿Qué vamos a hacer? Aplicamos el momento ahí. Y decimos 135 por 2.4. ¿Cómo? Horario. Continuamos. 135 por 4.8. Vuelvo. Esa me va a dar horario también. 135 por cuánto? Por 2.4, 4.8, 7.20. Y esta reacción que va así, que va perpendicular, esa reacción con 4.5 me va a dar un momento anti ¿qué? Antihorario, que va a ser A R GY por 4.5. Esto es igual a 0. Entonces nuestro RGY calculado me dio un valor de 432 newton. Continuando ese mismo tenor, vamos a decir sumatoria de fuerza en X igual 0, asumiendo que a la derecha, son positivos. Vamos a decir 135, 135, 135. Más R FX igual 0. Entonces RFX es igual a 405. Ok, 405
¿Y cómo es? Entonces están positivos, pasan para allá negativo. Significa que ese valor no me da así. Cambio y es así. Y va a ser 405. Continuamos, esto es 432. Y ahora, por sumatoria de fuerza en Y, asumiendo que para arriba son positivas, vamos a decir 432 más RFY igual 0, entonces RFY igual a menos 432. Entonces eso yo lo estaba asumiendo así, cambió y va para allá abajo, 432. Entonces el método del seccionamiento, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Le expliqué, vamos a hacer un corte. A mí me interesa ahora mismo hacer un corte. ¿A dónde yo voy a hacer corte? Yo voy a hacer corte ahí. Yo puedo tomar hacia arriba o hacia abajo. Yo voy a tomarla hacia abajo, interesantemente. ¿Por qué? Porque me va a quedar una reacción aquí y me va a quedar dos reacciones allá. Entonces redibujo mi seccionamiento. Redibujo. Va a tener eso aquí. D. E. G. F. Vamos a tener F aquí. Tener eso así. Entonces vamos a tener una reacción hacia allá, que esa reacción va a ser o fuerza dB. Vamos a tener dos. Una fuerza EB y una fuerza para acá EC. Entonces venimos. Entonces tenemos aquí dos reacciones. Una que va hacia allá, otra que va hacia acá. Vamos a tener una reacción que va hacia acá. Esto vale 432. Esto vale 432. Y esto vale 405. Ok. ¿Qué nosotros hacemos? Yo, inteligentemente, como tengo esos valores, yo voy estratégicamente a hacer sumatoria de momento encima de ese punto. ¿Pero por qué encima de ese punto? Porque se me van a eliminar esas dos reacciones. Simplemente por eso. Vamos a decir sumatoria de momento en el nudo que E igual 0, asumiendo que antihorario es positivo. Vamos a decir, sumatoria de momento aquí, vamos a tener FBD como el momento, horario, FBD por cuánto. Esa distancia de ahí vale 4.5. Recuérdense. FBD por 4.5. FBD. O FDB o BD, como ustedes le quieran llamar. Igual por 4.5. ¿Cómo? Eso me dio horario negativo. Entonces, continuamos. Seguimos con esta. Esa no puede, porque está en la misma línea de acción. 432 está en la misma línea de acción. Continuamos. 405 sí, con esa distancia de ahí, y dijimos que eso es 2.4. 2.4. Entonces va a ser 405 y eso me va a dar un momento horario también, menos 405 por cuánto, por 2.4. Seguimos. 432 por cuánto, por 4.5 como antihorario, más 432 por 4.5. Todo es igual a 0. Todo es igual a 0. Entonces, calculando eso, SFDB me dio. Esta y esta se retan y pasan de aquel lado. Esta y esta se retan y pasan de aquel lado. Y eso me da a mí un valor de 216 minutos. Si ustedes cruzan, o sea, 405 por 2.4 negativo más 432 por 4.5. Eso no va, eso es de aquel lado. 432 por 4.5 y eso yo lo calculé para acá y después eso pasa para aquel lado y lo dividí por 4.5, eso me dio eso. Entonces, teniendo eso, ya nosotros tenemos eso. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Ya nosotros conseguimos a nuestro DB. Ahora necesitamos buscar al DE, que es el que nos falta. Entonces, buscando el DE, ya nosotros tenemos ese valor que está aquí.
ese valor que está aquí, necesitamos buscar ese valor que está aquí. Tenemos ese valor también que está aquí. Entonces simplemente sustituir y hacer un poquito de nodo. Y vamos a hacer nodo directamente. Entonces vamos primero, antes de hacer ese nodo, vamos a hacer nodo, un nodo en F. Vamos a hacer un nodo en F. Y vamos a tener en ese nodo 405. ¿No, verdad? Vamos a tener en ese nodo 405 que está entrando ahí, 432 que está aquí abajo. Vamos a tener un nodo para allá que va a ser el nodo FD, que no sabemos, y vamos a tener un nodo para allá contrario, porque esa carga está para allá, entonces va para acá, para que equilibre. ¿De cuánto? No sé, se llama FG, fuerza FG. Entonces, para que equilibre 405, tiene que llegar con 405 aquí. Para que equilibre 432 tiene que llegar con 432. Entonces, ese fue el nudo F. Ahora vámonos al nudo que a nosotros nos interesa, al D. Nudo D. Entonces, en el nudo D, ¿qué tenemos? 135. Entonces, esta fuerza que está aquí va hacia allá, entonces al otro lado va a ser contraria. ¿De cuánto? De 432. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener ahora esta fuerza. Vamos a asumir que esa fuerza está llegando hacia allá así. Y vamos a asumir que esa fuerza está llegando hacia allá así. ¿Y qué vamos a asumir? Que esa fuerza que está ahí está hacia arriba y ya nosotros la calculamos, esa fuerza que F de B, que nos había dado 216, la ponemos aquí. Ok, ya calculando eso, entonces sabemos que 28, eso vale 28.07. Entonces, como necesitamos eso y no necesitamos esta, o sea, como necesitamos esta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sumatoria primero de fuerza en Y. Igual 0. Asumiendo que para arriba son positivas. Vamos a tener 216 para arriba. Menos 432 para abajo. Vamos a tener FFGD más FFG, que es eta. ¿Por quién? Por el seno de 28.07. Y ya, eso igual a 0. Eso me da a mí un valor FD, FDG en realidad. Me confundí. FDG, yo lo calculé y me dio un valor de FDG de 409.04 newton. Ahora aplicamos ahí mismo sumatoria de fuerza en X igual 0, asumiendo que a la derecha son positivos. Vamos a tener 135 positivos que está a la derecha. Vamos a tener calculado 409, eso va para allá, negativo 409.04. ¿Por quién? Por el coseno de 28.07. 8.07. Recuérdate que el coseno, recuérdense que el coseno, porque seno sería vertical y coseno sería horizontal en este caso. Entonces, seguimos. ¿Y quién más? Coseno de eso. Y me falta esa fuerza. Que esa fuerza, hasta se me olvidó mandarles cómo se llamaba. Y es una fuerza DE, que es la que estamos buscando. Y esa fuerza la estamos asumiendo negativa. Yo calculé esa ecuación. Y FDE
al calcularlo, me dio un valor 270.04. Y entonces, hasta ahí está mi ejercicio. Entonces conseguimos AFD y es el segundo valor que nosotros estamos. Ahí está el ejercicio hecho. Este es el método de seccionamiento. Espero que le haya gustado. Entonces lo pongo aquí para que se vea.